Hola, soy Cristian Rosales, soy estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Nariño y este es mi proyecto de pasantía para el trabajo de grado. Este proyecto se titula Muralma. Son procesos de diseño gráfico participativo y expresión personal para el fortalecimiento y construcción de identidad a través de la cultura urbana en entornos de vulnerabilidad social. Para empezar, quiero comentarles que desde mis 13 años conozco el hip hop, conozco el rap, el breaking, el graffiti y todo esto había un mundo de posibilidades en mi cerebro. Esto fue importante a través de todos mis años, tanto que ha sido uno de los ejes más importantes y hasta el día de hoy todavía hago música hip hop. En este orden de ideas, a través de los años también conocí diferentes personas y diferentes entes. Uno de ellos es la Fundación Surprise City, una fundación que desde el año 2012 trabaja con el hip hop, intentando a través de la cultura urbana y de la gráfica callejera emprender, brindar herramientas y conseguir herramientas para vivir del arte. En medio de este proceso, en el año 2017 logran consolidarse como una fundación, tocando diferentes puertas, también se conectan y contactan con diferentes instituciones y empiezan a llevar adelante diferentes procesos formativos y de transformación social, donde el hip hop se convierte en un medio, pero también los procesos o los objetivos suelen variar. Entre estos proyectos importantes se encuentran algo como los proyectos de Sexual y Hip Hop, o Mi Cuerpo Mi Templo, o también el festival Encuentros Hip Hop por la Paz. Como les digo, en medio de estas alianzas también se encuentran alianzas con el ICBF o como el Centro de Atención Integral Santo Ángel. El Centro de Atención Integral Santo Ángel es realmente el verdadero espacio donde generaremos nuestra pasantía. Un entorno que está adscrito al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Colombia. Un sistema que está impuesto por ley y que por ley pide a las instituciones integrales y de atención que cada proceso que se realiza con los adolescentes lleve procesos formativos, resignificativos y sobre todo reconstructivos. En este orden de ideas es muy fácil identificar algunos problemas y algunas oportunidades. Los problemas más importantes y más notorios que se suelen haber en estos centros es que el ente gubernamental no suele llegar a tiempo, por lo que estos chicos no siempre tienen actividades o no siempre tienen proyectos para poder resignificarse o resocializar sus proyectos de vida. Estos chicos, en su mayoría adolescentes, vienen por supuesto de algunos contextos vulnerables, contextos de extrema pobreza o contextos de violencias, donde ellos mismos no conciben muchas ideas para proyectarse a futuro. En medio de todos estos problemas y de todas estas vulnerabilidades también encontramos una oportunidad muy importante. Estos chicos al venir del barrio y nosotros tener el hip hop, pues justamente funcionamos como un conector importante. El hip hop siempre ha estado en el barrio, con sonidos fuertes, con su gráfica popular y con su jerga común, lo que permite a los jóvenes sentirse cercanos, sentirse escuchados y también ellos mismos han expresado sus emociones a través del hip hop. Hip hop que tiene letras muy crudas, hip hop que siempre tiene mensajes rebeldes y hip hop que parece entenderlos mucho más que lo que lo entienden las instituciones. Para llevar adelante este proyecto es importante para nosotros establecer objetivos específicos. El objetivo general realmente es proporcionar espacios de construcción identitaria para estos chicos en medio de estos entornos vulnerables. Uno de estos objetivos es la realización de diferentes talleres en donde se enseñará técnicas prácticas sobre el lettering, el graffiti y la tipografía. Esto con la intención de acercar a los chicos justamente a la producción artística, pero también de brindar a los chicos herramientas de comunicación visual. El segundo de los objetivos es, en medio de estos talleres, también abrir espacios de expresión personal, entender que la letra no solamente tiene una función estética, sino que también permite espacios de reflexión, el entender que expresamos y que nos identificamos en medio de las formas que expresamos. El tercero de estos objetivos y uno de los más importantes es fomentar el trabajo participativo y colectivo. Entendemos el entorno y el contexto y por eso se nos hace muy importante que estos adolescentes empiecen a tener actividades participativas colectivas que permitan mejorar su trabajo en equipo y sobre todo apostar a la resocialización de estos chicos. El cuarto objetivo, y no menos importante, también es la creación de recursos didácticos que permitan apoyar estos procesos. Recursos que nos permitan trabajar con los jóvenes de una forma no tradicional, que permita acercarlos a las artes y, por qué no, que permitan que estos chicos sigan trabajando aún en la ausencia de un tutor. Listo. Este proyecto se justifica bajo el reconocimiento de la cultura urbana como un espacio legítimo de creación simbólica, donde la imagen y la voz toman fuerza, representan y generan narrativas propias a través de las experiencias y emociones personales. Desde el diseño gráfico, este proyecto no solo se justifica al intentar atraer a los chicos o acercarlos a técnicas artísticas, sino que también se justifica desde el diseño contemporáneo en términos o conceptos como el diseño de innovación social. Desde esta perspectiva, el diseño gráfico actúa como una herramienta de construcción colectiva y una herramienta para poder generar narrativas visuales en contextos específicos. Entendiendo y reconociendo la cultura urbana y su importancia y también entendiendo el diseño gráfico como un ente participativo y un actor fundamental en la comunidad, nos damos cuenta de que este es un escenario propicio para nuestro proyecto.
Nos encontramos con una población vulnerable, pero que siente una gran afinidad hacia las culturas urbanas, hacia el hip hop y sobre todo se sienten representados y escuchados, donde estéticas brutales y toscas los hacen sentir representados, donde letras agresivas hacen sentirse escuchados e incluso también cuentan como sus propias experiencias. Es importante para nosotros entender que todo esto nos abre una posibilidad única de utilizar el hip hop no solamente como un ente o un medio que los representa, sino también como un medio que permita guiarlos hacia una nueva resocialización. Este proyecto se fundamenta en 5 conceptos principales. El primero, el diseño gráfico como comunicador visual. El segundo, el lettering y la tipografía como constructor identitario. El diseño participativo como construcción colectiva. El diseño social como transformador y la cultura urbana como referente visual y metodológico. Estos 5 conceptos permiten entender el diseño gráfico no solo en sus funciones estéticas, sino que también permiten entenderlo como un constructor de comunidad, como un constructor de procesos y sobre todo a través del graffiti, que es un lenguaje cercano de los jóvenes. Capítulo 2. Bueno, para nuestro capítulo 2 también es importante entender nuestro equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que se va a basar principalmente en talleristas, quienes van a estar facilitando justamente sus conocimientos sobre lettering, sobre tipografía y sobre graffiti. Yo, como pasante, dictaré algunos de estos talleres enfocado principalmente en tipografía. También un equipo de registro audiovisual, una persona que nos acompañará también con todos los encargos logísticos y también las personas de la fundación que harán en este caso el papel administrativo. Antes de exponer la metodología propuesta, es importante entender que este proyecto se planteó para ser generado en la Ciudadela de La Paz, una institución educativa en la Comuna 10, un contexto también golpeado por la vulnerabilidad social. Es importante entender esto porque nuestra metodología tuvo unos pequeños cambios, debido a que tuvo una fase diagnóstica donde se visitaron 3 instituciones. Una de estas fue Santo Ángel, y después de este diagnóstico se decidió justamente trabajar con Santo Ángel, lo que implicó ciertos cambios y ciertos ajustes en el método de trabajo. El desarrollo de estos talleres se pensaron principalmente en 4 bloques importantes. Al ser estudiantes menores era muy importante tener suficiente tacto y sobre todo no perder el interés de estos chicos. El primer bloque era la exploración visual, una exploración donde el ojo se iba a entrenar, donde ellos iban a empezar con el reconocimiento de símbolos y elementos visuales. Para el desarrollo de estos talleres se pensaron 4 bloques importantes. El primero era la exploración visual, incitando a los jóvenes a hacer sus primeros reconocimientos de los elementos visuales. El segundo es el lenguaje gráfico, sirviendo como una introducción a los conceptos básicos de tipografía, caligrafía y grafiti. El tercero es la exploración creativa. Este es el desarrollo de talleres que guíen a los chicos a desarrollar sus capacidades y sobre todo a empezar a pensar en la expresión personal por medio del arte. Y el cuarto es la creación colectiva, la elaboración de piezas grupales que permitan fomentar el trabajo en equipo. Estos 4 bloques estarían distribuidos alrededor de 10 talleres que estarían acompañados también de recursos que permitan afianzar todos estos aprendizajes. Cada taller se iba a desarrollar en el Colegio de la Ciudadela con el grado 5.1 con aproximadamente 30 estudiantes, todos de menos de 12 años. Estas sesiones se desarrollarán de forma lúdica, de forma dinámica, de forma que permita a los jóvenes acercarse al hip hop, pero también a las artes gráficas, y no solamente a las artes gráficas, sino que permitan a los jóvenes entender estas mismas como una forma de exploración y una forma de expresión diferente a las tradicionales. Continuando con el proyecto, contaremos un poco cómo será el cronograma general. En el primer mes de la semana 1 a 4, con el equipo de trabajo estaremos trabajando en todo lo que es la estructura metodológica. Estaremos fortaleciendo y generando las alianzas institucionales. También estaremos afinando el cronograma de trabajo y estaremos desarrollando todo lo necesario para suplir las necesidades logísticas. En el mes 2, en la semana 1 y 2, todavía continuaremos con el desarrollo de los talleres, pero también estaremos con la base inicial de lo que es nuestro fanzine editorial, un recurso y una herramienta que nos permitirá ejercer mejor nuestro proyecto y sobre todo darles a estos chicos una herramienta para continuar con sus procesos. Después de esto, en las siguientes semanas estaremos desarrollando los talleres, que estarán divididos en 3 bloques importantes. Los primeros bloques se trabajarán justamente de tipografía, el siguiente de caligrafía y el último de graffiti, permitiendo a los chicos reconocer tanto visualmente elementos visuales de la letra, como también replicarlos, reproducirlos y quizás mejorar, adquirir trazos e identidad propia. Además de esto, también se permitirán en algunas de estas oportunidades el desarrollo de algunas herramientas, como lo son plumas básicas de hogar para poder trabajar y poder generar diferentes formas de trazo. También estaremos acercando a los chicos a procesos manuales como lo son el graffiti, el uso de aerosol y el uso de elementos gráficos que nos permitirán fortalecer sus habilidades. Una vez terminadas todas las sesiones de los talleres, empezaremos con la bocetación del mural, un mural colectivo que será un trabajo participativo entre todos que se realizará justo dentro de las instalaciones del instituto.
En el siguiente mes nos dedicaremos a la recolección y documentación de todo lo realizado, tanto de piezas resultantes como fotografías como videos. Esto con el fin, por supuesto, de alimentar nuestra base de datos, tener pruebas para que al final van a ser socializadas al final de la pasantía. Es muy importante entender que los recursos de este proyecto también se limitan y se condicionan a las posibilidades de la fundación. La mayoría de estos recursos, que suman alrededor de 6.300.000 pesos, se van a ir destinados a los talleristas, a los materiales, a los transportes y a los refrigerios de los estudiantes y participantes. Capítulo 3. Bueno, ahora vamos a contar un poco del desarrollo y de cómo ha ido llevándose a cabo este proceso ya realmente en materia y sobre todo en contexto. Quiero comenzar comentándoles que primero se realizó un encuentro local con grafiteros, un encuentro que se realizó en el Banco de la República, abierto. Este encuentro tuvo una relatoría y de esa relatoría salieron algunos resultados. Estos resultados no solamente nos permiten entender el estado actual del graffiti, sino que nos permiten también entender algunas categorías, seccionar algunas cosas importantes y sobre todo identificar algunas opiniones que nos dan validez a nuestra investigación y a nuestro proyecto. La importancia de este encuentro radicó precisamente en la juntanza de un montón de actores del graffiti urbano local, lo que permitió entender al graffiti no solamente como un actor estético, sino también como un actor de voz, como un actor de revolución popular, como un actor de voz de los jóvenes y también como un creador de símbolos e identidad. Después del encuentro con el graffiti local, también tuvimos una fase de diagnóstico basada en 3 instituciones principales. La primera es la institución Ciudadela de La Paz, una institución donde la Fundación Surprise City ya había llevado a cabo algunos procesos. En esta institución se permitieron hacer 4 intervenciones. Estas 4 intervenciones de acercamientos fueron justamente basadas en el graffiti, intentando hablarles a los chicos sobre violencias. Luego hablamos también sobre la identidad territorial. Tuvimos la visita también de un profesor llamado Justo Betancourt de Tumaco, y junto con el profesor también afianzamos mucho más la parte de identidad, y todo esto a través del graffiti. Podemos encontrar en las memorias algunos de los resultantes de estos niños. La segunda institución donde se realizó este diagnóstico es en el Politécnico Surandino, un instituto en donde se trabajó principalmente con estudiantes adolescentes en el contexto del trabajo social. En este instituto también se realizaron 3 intervenciones donde se hablaron principalmente no solo de violencia, sino también violencias basadas en género y trata de personas. Todo esto a través del arte, a través del hip hop. También encontramos en este grupo algunos problemas o también algunos diagnósticos. Algunos de estos eran como la baja motivación de los chicos ante actividades extracurriculares o la baja intención de participación, también un poco de recelo o un poco de rechazo a ciertas actividades grupales y de expresión. Finalmente, nuestro tercer instituto donde se realizó este diagnóstico fue en el Instituto de Centro de Atención Integral Santo Ángel. En este instituto, claramente los problemas eran bastantes, pero también las oportunidades. Nos logramos encontrar con personas que tenían bastante rechazo hacia los adultos y sobre todo a sus métodos de formación tradicionales. También tenían bastante rechazos a aceptar ciertas opiniones. En este contexto también se encontraron algunas oportunidades importantes. Los chicos, al entendernos y mirarnos, nos veían también como artistas y como actores jóvenes, lo que era muy importante para nuestra socialización. Las primeras sesiones justamente fueron de acercamiento. También hablamos sobre las violencias, también hablamos sobre la prevención de violencias de género y también cómo no somos a veces actores sin ni siquiera darnos cuenta y gestores de este tipo de violencias. Esto también nos permitió a nosotros diagnosticar algunas posibilidades, como su acercamiento hacia la música, como su afinidad con las culturas urbanas. No se pudo realizar realmente intervenciones gráficas debido al acceso, ya que era limitado, habían ciertas condiciones y pues realmente nuestro acceso solamente fue en intención de diálogo y observación. Como resultado de estos diagnósticos también encontramos algunos hallazgos importantes. Tal como les decíamos, la mayoría de jóvenes sienten afinidad, pero este diagnóstico nos permitió cambiar bastante nuestro pensamiento. Empezando porque nuestro proyecto iba a ser destinado a la Ciudadela de La Paz, un instituto donde los niños no sobrepasaban los 12 años. Este diagnóstico nos permitió entender que si bien estos chicos también necesitaban estos procesos gráficos, era mucho más complicado con ellos, pues no entendían todavía o no tenían todo el razonamiento para entender todo lo que conlleva una cultura hip hop. Con los chicos adolescentes del Politécnico, pues nuestro mayor limitante fue realmente su falta de interés y su falta de motivación a participar de este tipo de procesos extracurriculares.
Y con los chicos de Santo Ángel realmente encontramos una oportunidad muy importante. Eran chicos que sentían pertenencia con el hip hop, que sentían acercamiento, pero sobre todo que podían entenderlo también como una posibilidad, que ya estaban en la capacidad de razonamiento para entender su importancia, que ya estaban también en una época y en una etapa donde es muy importante generar su propia identidad y reconocerse a sí mismos y colectivamente. Por eso nos decidimos trabajar con el equipo de Santo Ángel y con este grupo de adolescentes, pensando desde la fundación que de verdad es importante el empezar a trabajar con grupos donde se geste cambios reales. A través de este diagnóstico finalmente logramos llegar con la población con la que íbamos a trabajar, pero también entendimos algunas cosas importantes, como que la mayoría de personas relaciona la cultura urbana y el graffiti con métodos de expresión personal. También que los chicos están un poco negados a los métodos de educación tradicional y que prefieren unos métodos quizás que vayan un poco más acordes a sus contextos. En medio de estas entrevistas y en medio de estas charlas encontramos algunas declaraciones que nos parecen importantes porque nos permiten codificar y categorizar también todo este proceso. Algunas de estas declaraciones son: yo no soy artista porque no estudié artes, solo soy un escritor de letras, me gusta escribir con calidad. Eso nos permite codificar cosas importantes como la importancia de la legitimidad. También nos permite entender la importancia de la no profesionalización y hasta qué punto eso te limita o te convierte en artista. Otro punto importante era alguien que llegaba y nos comentaba que cuando se hicieron unos murales en La Pana, parecían fotocopias porque uno fondeaba, el otro iba pintando encima, y que eso era un trabajo colectivo importante y que parecía una máquina. Eso es un mecanismo, lo que nos permite también a nosotros categorizar y codificar el arte gráfico como un proyecto no solo individual, sino colectivo. Y una de las declaraciones más importantes nace justamente de entender de que los jóvenes necesitan a veces nuevos métodos de expresión, de que si bien es sabido, en Nariño a veces nos afianzamos y nos pegamos mucho de nuestras culturas tradicionales, no todos los jóvenes gustan de ello y por eso es importante encontrar nuevas formas de expresión. Justo después de este diagnóstico, de haber realizado observación, encuestas y matrices, también llegamos a la nueva corrección de la metodología. Nuestra metodología realmente no cambió mucho, sigue enfocada en los 4 bloques principales, pero esta vez los 10 talleres pasaron a ser solamente 8 talleres. 8 talleres limitados quizás un poco por las condiciones de acceso, pero también que nos permite a nosotros enfocarnos en la recursabilidad. Quiere decir que vamos a tener que ser un poco más recursivos, vamos a tener que generar plumas con elementos más de hogar, con elementos no cortopunzantes, teniendo en cuenta nuestras limitaciones económicas, las limitaciones de acceso y también nuestra propia seguridad. Estos 8 talleres que se van a realizar se basan principalmente en brindar a los estudiantes herramientas de expresión, herramientas para fortalecer la identidad, herramientas donde ellos mismos puedan expresarse. Vamos a empezar hablando de lettering, de tipografía, de entender la anatomía, pero también del poder de la fuerza. Vamos a hablar sobre los tags, sobre los símbolos, sobre el nombre y cómo uno mismo adquiere un nombre y ese nombre no solamente representa una palabra, sino que representa una identidad. A través de ello también lo vamos a empezar a conjugar o a empezar a hacer similitudes con el graffiti, como el graffiti es uno de los más fuertes en esta área. Finalizando estos talleres, igualmente realizaremos bocetos, todo esto trabajado desde una forma colectiva, con la intención, por supuesto, de entender que el trabajo colectivo es uno de los ejes importantes y más fundamentales de la comunidad. Para facilitar el proyecto y sobre todo darle mucha más fortaleza, hemos decidido desarrollar un fanzine. Este fanzine no solo servirá como un recopilatorio de códigos sobre graffiti, sobre tipografía o sobre caligrafía, no solo tendrá las bases de sus conocimientos y conceptos básicos, sino que también tendrá algunas plantillas, ejercicios de acercamiento, lo que permitirá a los chicos del centro seguir y continuar con los procesos de aprendizaje aún entre semana en que no tengamos acceso allá. El contenido de este fanzine no solamente ayudará a nosotros a ejecutar mejor el proyecto, sino que también ayudará a los jóvenes a acercarse a conceptos básicos como lo son forma, color, estilos. Esto también permitirá acercarse a las técnicas y a ellos mismos proyectarse y asimismo alimentarse en medio del entorno, ¿no? Es importante entender que el proyecto aún está en desarrollo, por lo que todavía no hemos tenido acceso real a poder realizar los primeros talleres. Mas, sin embargo, tenemos ya muy clara la planeación de nuestros 2 primeros talleres, los cuales vamos a socializar justo ahora. El primer taller se llamará La letra también cuenta quién eres. Es un taller donde empezaremos buscando 5 momentos importantes. Los 5 momentos importantes nos permitirán llevar el diálogo de una manera fluida, entender y sobre todo evolucionar el taller. Estos 5 momentos se especifican de la siguiente forma. El primer momento es un momento de romper hielo. Es un momento donde generamos confianza, cercanía con alguna actividad lúdica, dinámica, que permita a todos movilizarnos, movernos un poco y sobre todo acercarnos.
El segundo momento se llama ¿Dónde viven las letras? Es justamente un momento de reflexión y exploración visual, un momento donde los chicos vamos a identificar la importancia de las letras. Quizás a veces las vemos solamente en los textos, pero no nos damos cuenta que las letras están en todos lados, que están en una placa, pero que también están en una playera, que también están en las carátulas de discos y que están en un montón de cosas, incluso hasta en los tatuajes. Entonces, justamente exploramos la importancia de ello. El tercer momento es el momento de exploración tipográfica. Es el momento donde los chicos empiezan a entender o a identificar las partes de las letras. Este momento también va pegado muy de la mano del cuarto momento, el que es un momento de collage práctico. Un lugar donde todos vamos a estar trabajando en medio de unas revistas, haciendo recortes, identificando letras, pero sobre todo buscando una palabra que nos represente, una palabra fuerte y que a través de recortes podamos hacer que se sienta como lo que es. Y nuestro quinto y último momento simplemente es un momento de socialización que nos parece propicio e importante porque es un momento donde se hace apertura al diálogo, donde nos permitimos escucharnos los unos a los otros y sobre todo empezamos a afianzar el trabajo en equipo. Este taller, igual que el anterior, empezará con una actividad rompehielo, igual con la misma intención, otra vez de acercarnos, no perder esa cercanía, familiarizarnos y generar vínculos de confianza. Nuestro segundo momento también se basa en la exploración visual, es donde empezaremos a observar no solamente dónde están las letras, sino también el comportamiento de estas, como diferentes palabras, a pesar de que digan lo mismo, se sienten de formas diferentes tan solo por cómo se ven. Esto mismo va de la mano con nuestro siguiente momento, donde empezaremos a generar y a valorar los diferentes pesos visuales. Nuestro cuarto momento será quizás uno de los más importantes, porque es justamente donde los chicos empezarán a buscar su apodo, su nombre o algo que lo represente y con lo que ellos se sientan identificados. A través de ello, luego realizaremos un ejercicio de escritura, donde escribiremos el mismo nombre de diferentes formas y veremos justamente lo que decíamos, de cómo un nombre puede cambiar su significado dependiendo de cómo se escriba y de cómo se ve. De igual manera, acabaremos con una socialización que nos permitirá seguir fomentando el trabajo en equipo, pero esta vez empezaremos a activar un poco más el diálogo y a pedir opiniones sobre los demás para entender, uno, que tenemos que ser tolerantes con las opiniones de los demás y dos, también que tenemos que ser respetuosos con las obras de los demás. Para concluir, quiero contarles que el proyecto aún sigue andando, que los talleres como tal están habilitados desde el día 20 de junio. Lamentablemente sabemos que los accesos suelen ser complicados y los tiempos no siempre cuadran, por lo que la pasantía se ha tenido que ir ajustando. Aún sin embargo, hemos logrado generar diagnósticos, hemos generado fases iniciales y el proyecto está andando. Para concluir, solo quiero anexar que el hip hop es una gran fuente de transformación social y que alineado de diseño gráfico puede ser un promotor y un motor de innovación social muy poderoso y muy potente. Gracias.